En el corazón de la vibrante ciudad de Santa Marta, Colombia, se encontraba una pequeña tienda de empanadas llamada La Empanada Encantada. En Santa Marta vivía John, un chico que se dedicaba a la comercialización de empanadas. John, por medio de notificación, se enteró que debe pagar el ICA y un poco exacerbado expresa lo siguiente. Ahora es que tengo que pagar el ICA, ¿cuál ICA? Oye, si yo lo que me dedico es a vender empanadas. Uy, no va ni... Anda, ¿qué hice? El chico, intrigado por el contenido del misterioso libro, decide abrirlo, pero en un abrir y cerrar de ojos, una fuerza inexplicable lo absorbió y se encontró transportado a un mundo mágico. John, asustado y confundido, no encuentra una explicación para lo que le acaba de ocurrir. Sin embargo, las hadas, lideradas por la sabia reina Lúmina, le dieron la bienvenida y le explicaron que su reino estaba estrechamente ligado al mundo humano, especialmente a la ciudad de Santa Marta. El impuesto de industria y comercio, o ICA, era la energía mágica que alimentaba su reino, permitiendo que las hadas pudieran mantener el equilibrio y la armonía en la naturaleza. De inmediato, las hadas comenzaron a contarle a John los orígenes del ICA. Históricamente, el impuesto de industria y comercio tiene sus orígenes en la época de los reyes y señores feudales, quienes imponían tributos a los habitantes de los feudos por la obtención de permiso para la realización de algún arte u oficio. En el 1826, en Colombia, el impuesto de industria y comercio, el cual se pagaba por el uso de la infraestructura municipal, cuando se pretendía llevar a cabo una actividad, ya sea de tipo comercial, industrial o de servicios, se obligaba a quienes ejercían dichas labores a obtener una patente para el funcionamiento y ejecución de su negocio, la cual era expedida por la Oficina de Hacienda o Fisco. En ese sentido, en un comienzo se denominó contribución industrial. Y bueno, tú te preguntarás un poco cuál es la destinación del ICA, además de ser nuestra fuente de energía. Sí, claro, tengo esa inquietud. Bueno, déjame informarte que el ICA es un tributo local en Colombia que grava las actividades industriales, comerciales y de servicios realizadas por personas, ya sean naturales, jurídicas o sociedades de hecho, en cada municipio o distrito. Su destinación principal es la financiación de los presupuestos municipales, constituyendo una fuente crucial de ingresos para los entes territoriales. Los recursos recaudados por el ICA se destinan a una variedad de fines públicos, incluyendo la inversión en infraestructura urbana, servicios públicos, educación, salud y programas sociales. Estos fondos permiten a los municipios y distritos desarrollar proyectos de desarrollo local, mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la administración pública. Ok, ¿y quiénes hacen parte del ICA? Mira, te explicaré un poco. En cuanto al sujeto activo, el Consejo de Estado recordó que el sujeto activo del impuesto de industria y comercio debe ser aquel donde opera la sede fabril del contribuyente, ello porque el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 establece que la obligación debe cancelarse en favor de la autoridad administrativa donde funcione la respectiva planta industrial. La providencia también sostiene que el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 impone el pago de este tributo a las actividades comerciales, industriales y de servicio que se adelanten en las jurisdicciones municipales. Te regalaré un ejemplo. Santa Marta es el sujeto activo del impuesto de industria y comercio que se cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, control y fiscalización o liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. Por otro lado, es sujeto pasivo del ICA la persona natural o jurídica o la sociedad de hecho que realice el hecho generador de la obligación tributaria consistente en el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital, consagrado en el artículo 41 del Decreto 352 del 2002. Es muy interesante todo lo que me has contado. Sí, en realidad es un tema fascinante y muy interesante, aunque casi se me olvidaba contarte sobre otro aspecto muy importante, que es el de la competitividad tributaria.
Y pues inicialmente con esto se hace referencia a los costos que un sistema tributario imprime a las estructuras productivas que se despliegan en un territorio determinado y que diferencia la capacidad que tienen dichas estructuras para producir, vender, colocar los bienes y servicios desarrollados tanto en el territorio donde los producen como en otros territorios. John, fascinado por este nuevo mundo, se embarca en una nueva aventura junto a las hadas para aprender y conocer más sobre el Ica y su importancia. Visitaron diferentes lugares de ese mágico mundo en el que ahora se encontraba John, desde bulliciosos mercados hasta tranquilos talleres artesanales, donde observaron cómo las personas desarrollaban sus actividades comerciales e industriales. John aún tenía la duda de cómo se pagaba el Ica, por lo tanto le pregunta a una de las hadas cómo se liquida el mismo, a lo que ella le responde. Primero, debes identificar el sector de la actividad económica a ejercer. En este caso, tienes una ensambladora de empanadas. Para saber esto, deberás guiarte de los acuerdos municipales correspondientes al territorio donde ejercen la actividad. Por ejemplo, en Santa Marta el acuerdo municipal es el 04 de 2016. Segundo, calcular la base gravable, es decir, calculas tomando todos los ingresos que se obtuvieron en el periodo gravable y les restas las deducciones que se hayan tenido. Y ahí obtendrás la base gravable. Tercero, deberás aplicar la tarifa del ICA correspondiente a la actividad que ejerzas. Es decir, una vez determinada la base gravable, solo debes aplicar la tarifa correspondiente al sector de la actividad económica del contribuyente. Entonces, teniendo en cuenta tu situación y que tienes un puesto de empanadas en Santa Marta, que tus ventas durante el año 2023 fueron de 40 millones de pesos y que las deducciones fueron de 15 millones de pesos, restando estas dos sumas, obtendrás la base gravable, la cual es la suma de 25 millones de pesos. A eso le aplicas la tarifa del ICA, que en este caso es del 5 por 1000. En términos más claros, tomas la base gravable, que sería los 25 millones de pesos, se multiplican por 5 de la tarifa, igual a 125 millones de pesos. Eso se divide en 1000 y da el resultado como impuesto de industria y comercio la suma de 125,000 pesos. Y en el caso de que tengas avisos o tableros, te informo que es un gravamen complementario del ICA, el cual se aplica siempre y cuando el contribuyente coloque vallas, avisos, tableros y emblemas visibles en lugares públicos o privados, en la vía pública o en vehículos que promocionen la actividad económica del contribuyente, y su tarifa es del 15% del ICA. Es decir, mira, en el ejemplo anterior, obtuvimos que tu impuesto de industria y comercio sería de 125,000 pesos, ¿cierto? Bueno, a esta suma se le debe aplicar la tarifa de este gravamen, que es el 15%, el cual daría de resultado 18,750 pesos. Y eso es lo que pagarías por impuestos de avisos y tableros. Es más, te recomiendo que tengas en cuenta la Ley 1819 de 2006, ya que en Colombia introdujo varios ajustes al impuesto de industria y comercio, entre las cuales se destacan la ampliación de la base gravable a nuevas actividades económicas, la homologación de tarifas a niveles nacional para evitar la competencia desleal entre municipios, nuevas obligaciones de reporte de información más detalladas para los contribuyentes, la promoción de la facturación electrónica para facilitar el control fiscal y entre otros. Finalmente, John regresa a la tienda de empanadas con una nueva perspectiva sobre el impuesto de industria y comercio. Ya no lo veía como un simple impuesto, sino como una herramienta mágica que ayudaba a crear un mundo mejor para todos. Desde ese día, John y las hadas se convirtieron en embajadores del ICA en la ciudad de Santa Marta, contando historias y compartiendo su experiencia con otros niños y adultos. Enseñaron a las personas que el ICA era más que un pago obligatorio, era una forma de contribuir a la magia y al bienestar de su comunidad.
Y así, el viejo libro de hadas de la ciudad de Santa Marta se convirtió en un símbolo de la importancia del trabajo en equipo, la responsabilidad social y la contribución al bien común, inspirando a muchos a comprender que el impuesto de industria y comercio no era solo un deber, sino también una oportunidad para crear un mundo más mágico y próspero para todos. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado.